poner en contexto este nuevo ataque terrorista, y para ello nos acompaña César Paz, él es agente retirado del FBI, y también está con nosotros Joe Herger, experto en seguridad, terrorismo e inteligencia desde nuestros estudios, ambos aquí en Miami. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Comienzo con César Paz. El sospechoso había tenido problemas ya con la policía de Missouri tras de ser acusado de cometer infracciones de tránsito. Fue citado a la corte, a donde no acudió, por lo que fue considerado culpable y buscado. Por lo tanto, esto no queda registrado en su licencia. ¿Cómo pudo rentar un automóvil y antes pasar la revisión para ser precisamente conductor de un servicio como Uber? ¿Dónde queda la interrelación, la información, la inteligencia de una situación así? Te saludo. Gracias, César. Muchas gracias por la invitación y mis mejores sentimientos para los familiares de estas víctimas. Es un caso muy lamentable. En primer lugar, los sistemas estatales posiblemente no se comunican con los otros sistemas. Parece que, aunque lo estaban buscando en Missouri, esa orden de arresto o esa orden de búsqueda o el tipo de orden que haya sido, posiblemente no era lo suficiente en Nueva York, en el estado de Nueva York, para poder arrestarlo a él o para poder extraditarlo al estado de Missouri. Era aparentemente unas violaciones de tránsito. Es lamentable que los sistemas no se comuniquen. Pienso que aunque se comunicaran, también tenemos que recordar que el personal y los recursos en este país no se dan para poder localizar, para poder identificar a cada uno de estos sospechosos que en el momento menos pensado pueden ejecutar un ataque de esta naturaleza. Joker, ¿falta entonces coordinación sobre la información que se puede tener de potenciales ataques entre las distintas dependencias policiales de este país? Buenas tardes. Definitivamente hay que mejorar en nuestra coordinación, en la coordinación de nuestros servicios y en la forma como nosotros atacamos este nuevo, viejo enemigo que se llama el terrorismo. Entre otras, no solamente vamos a tener que cambiar la coordinación, sino vamos a tener que estudiar muy seriamente lo que es también el sistema legal, legislativo, cómo se trata este tipo de personaje. Es un combatiente, es un criminal. Entonces, hay pros y contras y es algo que hay que hacer. Lo que yo te quería decir es lo siguiente. Hay que recordar que también algunos de estos actos terroristas es casi prácticamente imposible de parar, ¿verdad? Y este tipo de ataque, lo que llamamos nosotros low-tech, ¿sí? Que no requiere alta sofisticación. Inclusive mira que en Nueva York, donde no hay armas disponibles para el público, el señor agarró un camión y lo hizo, así como lo han hecho. Y estamos hablando contigo antes, hace un momento, que los medios están en los últimos años bastante publicando muchos incidentes usando esta táctica de ataque, que es el ataque vehicular, ¿verdad? Por supuesto vimos lo que fue en Londres, Bruselas, Nice, donde murieron 87 personas, Edmonton en Canadá, y ahora Nueva York, por supuesto Barcelona y otros más, París. Lo que yo no me puedo explicar es por qué el énfasis en este momento de los medios en mostrar este tipo de ataque cuando realmente no es nuevo. Si tú ves el primer ataque o realmente el originador, el creador y el propulsor número uno de este tipo de ataques fueron los organismos terroristas palestinos. En 1987, durante la primera intifada, en febrero 18, fue el primer ataque en Nablus, y desde entonces ha habido un sinnúmero de ataques en Israel. Solo desde el 2015, que fue la última ola de terrorismo en Israel, solo desde el 2015 hasta hoy en día ha habido más de 40 ataques de estos. Entonces, primero que todo, de ahí viene el origen y por supuesto que lo han copiado. Pero lo más importante es también que en Israel, como te venía diciendo antes, el país ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. Alguien se sube a un carro, o en el caso de Israel un par de veces también un tractor grande. ¿Qué haces? ¿Cómo lo paras? Y ahí es crítica, hay básicamente dos cosas que son importantes. Primero, una ciudadanía alerta y educada te puede dar información crítica que es crucial para poderlo parar. Y número dos, hay que entender también que inclusive en una ciudad como Nueva York, donde hay 7, 8 millones de personas con o sin incluir turistas, solo hay 35,000 policías. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que buscar la forma de tener más gente que pueda responder de una manera rápida en el instante. Por ejemplo, en Israel, te puedo dar un pequeño dato de Israel,
donde yo vengo, en Israel, todos los policías, soldados, todo quien tiene algún tipo de entrenamiento, bien sea activo y no esté en su shift, o bien sea retirado, es gente que en caso de emergencia se usa para responder ante este tipo de incidentes. En esos incidentes los segundos cuentan, y ayer, desafortunadamente con toda la tragedia, hubo algo de suerte en el que este terrorista se chocó contra un bus, lamentablemente lleno de niños, y ahí paró. ¿Qué tal si hubiera seguido atropellando gente por millas? ¿Quién lo hubiera parado? ¿Verdad? Como fue el caso en Nice, por eso hubo 87 muertos. Entonces tenemos que adaptarnos ante esta nueva realidad. Nuevamente, en Israel, desafortunadamente por la historia, hay bastantes lecciones que se han aprendido que debemos ir y mirar. Y nosotros con Tecnon estamos poniendo realmente después de Las Vegas, pusimos un curso precisamente para entrenar a los empleados, por ejemplo, de hoteles y centros comerciales. Se llama Cómo prevenir el próximo ataque, y pueden ver información de esto en listoypreparado.com. Ok.